con ustedes en torno a esta trilogía de el miedo, el odio y la ciudadanía. Coincido mucho en el punto de partida de Boris Salazar, de la construcción social del miedo. Yo digo que hay una causa social última en el miedo, en el odio, en la violencia. Aún el peor criminal, si vamos a detenernos en las razones de su crimen, pues vamos a llegar a la conclusión de que es hijo de un proceso, de un contexto, de unas influencias, de una educación o de una falta de educación. Y al entender, pues, no condenamos inicialmente, sino que la actitud de la mente es otra. Generalmente queremos condenar, carecemos de la más mínima compasión, aún para juzgar a los otros. Yo recuerdo una frase que estuvo muy en boga en una época, sobre todo entre los criminólogos radicales, que decía que todos los presos son presos políticos, en la medida en que cualquier, digamos, conducta violatoria de los códigos o de los tipos penales expresaba un punto de partida social, expresaba una respuesta a una exclusión. Porque vivir en Colombia no es fácil, porque yo podría decir que hay una acumulación de duelos no resueltos. Y hay una gran frustración histórica en Colombia, porque en Colombia nunca ha habido una revolución social triunfante, desde la revolución comunera traicionada, y desde el gaitanismo liquidado a sangre y fuego, la utilización permanente por las élites colombianas del magnicidio y del genocidio como instrumentos para resolver las políticas. Eso ha generado en el pueblo, digamos, en la historia colombiana, una profunda desconfianza, en la medida en que esa exclusión se expresa en dos vertientes muy fuertes. Por un lado, exclusión social, negación de derechos a las grandes mayorías, y por el otro lado, exclusión política. Es decir, que las decisiones fundamentales en este país siempre han sido tomadas por una minoría que defiende unos privilegios. Ese, digamos, es como cosas claras para entender qué es lo que somos nosotros como país. Y entonces, pero eso no es tan sencillo, porque esa dominación, ese privilegio, esa imposición de un modelo político, social y económico está fundado en el terror, está fundado en el miedo, porque el miedo, como algunos han dicho, es un instrumento de dominación mediante el cual se mantiene a las gentes, al pueblo, en una especie de minoría de edad, en una especie de sometimiento, ¿sí?, de conformismo. Veamos ejemplos de esa acumulación de duelos no resueltos, porque para entender lo que pasa hoy a propósito de la discusión pública del acuerdo de paz y demás, en el año 57 tal vez, cuando cae Rojas Pinilla, dos señores de las élites, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, que representaban, digamos, Partido Liberal y Partido Conservador, se reúnen en unos pueblos en las afueras de Barcelona
y toman la decisión de crear el Frente Nacional y las instituciones políticas, pero los 200.000, 300.000 crímenes que se cometieron en esa ya denominada violencia quedaron en la impunidad. Ni un solo proceso, ni un solo culpable. Y entonces la gente, las víctimas, unos como por ejemplo Tiro Fijo, que tiene mucho que ver un poco con el Valle, porque Tiro Fijo nace en la masacre de Ceilán, ¿sí? Y a partir de allí comienza su éxodo personal que lo lleva al sur del Tolima y finalmente Marquetalia y las FARC, es decir, él hijo era un negociante, un muchacho que le gustaba hacer permutas de café, etcétera, allí en el norte del Valle, y esa exclusión y esa violencia sobre su familia y sobre su entorno lo lleva a otro territorio de la resistencia y de lo que fueron las FARC, ¿sí? Entonces es interesante ver que todo está conectado, pero esa impunidad, ¿sí? Esa impunidad, digamos, es como un río subterráneo y hay una ligación profunda entre las impunidades, porque, es decir, podríamos hacer como una especie de mapa del terror, un mapa oscuro entre el corte de franela y la motosierra, ¿sí? Para ponernos un poco en el territorio de nuestra época. El corte de franela fue típico de la denominada violencia bipartidista, y la motosierra es uno de los instrumentos que utilizaron principalmente los paramilitares para ejercer violencias innombrables en este país. Entonces, esa acumulación de duelos no resueltos genera una gran frustración, genera un estado latente no solo de miedo, sino también de odio, de venganza, porque en la medida en que no hay una respuesta adecuada del aparato del Estado en términos de la justicia, entonces la venganza se multiplica. Y entonces no es tan sencillo el tema. El Frente Nacional, institución política creada supuestamente para garantizar la paz entre los partidos tradicionales, generó a su vez una exclusión política que tuvo como respuesta a esa exclusión la rebelión armada de unos sectores, y también generó una exclusión social que la estamos viendo hoy en el sentido de que cada día nos dicen, nos reiteran, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Pero por qué? Esa desigualdad no apareció de la noche a la mañana, sino son los resultados, el producto de un proceso de acumulación de unas élites, digamos a costilla, digámoslo así coloquialmente, de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, y por eso, digamos, hay ira, hay digamos, un río de resentimiento que tiene su causa y tiene su razón de ser, y yo diría que es legítimo también. Hay una energía negativa también en el pueblo colombiano, pero que no ha podido traducirla en una política que transforme en una posibilidad de que las cosas cambien, de que las decisiones de los de abajo, o por lo menos los intereses de los de abajo mejor, sean los que predominen en las políticas públicas. Ahora lo estamos viendo, ¿sí? El pueblo acumula una deuda social enorme, pero el pueblo es el que tiene que pagar esa deuda, es deudor, y fuera de eso es acreedor de esa deuda y es el que la paga. ¿Cómo es eso? Es una paradoja completa. La exclusión de las grandes mayorías, basada en el privilegio de unos pocos, es el principal factor de odio y miedo en la sociedad colombiana. Y ese es el punto
digamos, en el que debemos reflexionar un poco si queremos darle la vuelta a la tuerca de la actual situación, porque se nos hacen llamados a la concordia, se nos hacen llamados a la convivencia y está muy bien, pero hay que partir, digamos, de resolver problemas concretos, de resolver la posibilidad de que la gente pueda comer adecuadamente, pueda tener acceso a los servicios básicos, a los derechos elementales, o sea, a las posibilidades humanas, porque realmente los derechos son posibilidades humanas, son condiciones materiales, espirituales de existencia. Si ellas no están garantizadas, lo demás se vuelve un retórico, se vuelve, digamos, una cosa que no tiene arraigo en la realidad y simplemente son saludos a la bandera, demagogia propia de los partidos políticos. Estoy de acuerdo también con lo que planteaban Boris, que hay una ideología del odio que es construida, ¿sí? Quienes, por ejemplo, si nos detenemos un segundo a ver lo que fue el régimen del nazismo, los niños nazis fueron educados con cartillas que señalaban que Alemania por encima de todo, en las ruinas de los campos de concentración aparecía también Alemania por encima de todos, América primero. ¿No les suena algo de lo que está diciendo ahora Trump? Es decir, el nacionalismo como una peste, como una exclusión de muchos otros sectores. Entonces, ese conocimiento de la historia es importante para que no se repita, digamos, esa violencia que queremos nosotros exterminar de la vida colombiana. No es fácil porque de todas maneras, como señalaba ahora, hay una energía ahí dando vueltas que necesita canalizarse, ojalá a través de procedimientos democráticos, ojalá a través de la justicia social, ojalá a través de la discusión pública racional, y ese es el deber que tenemos muchísimos colombianos, y creo que una de las mayores debilidades de nuestro pueblo es de su vulnerabilidad, es la educación política tan deficiente, el déficit de conciencia democrática de los colombianos, reflejado, digamos, en el presidente que tenemos, es decir, independiente de lo que piense cada cual, que es respetable, pero estamos viendo con toda sinceridad que parecería que el país va al garete en el sentido de que no hay un liderazgo serio, ni parece un presidente preparado para una función, para una responsabilidad de las dimensiones y de la complejidad de la hora colombiana. Pero ¿qué hacemos frente a todo eso? Porque no solo se trata de hacer un diagnóstico y de señalar unas calamidades y una trama triste de este país, y algunos pensadores como Oscar Wilde, en El alma del hombre bajo el socialismo, se imaginaba, digamos, el arte, la cultura, como una herramienta fundamental. O sea, para él la estética era tan importante como la ética en las relaciones de los hombres. Entonces, incluso criticaba la guerra no solo desde el punto de vista de la barbarie humanista, de la barbarie humanitaria, de la violencia que generaba, de las muertes, sino también desde el punto de vista como rebajamiento estético. Eso también lo decía Freud, porque para Freud un elemento central es el progreso de la cultura, porque la cultura supone, digamos, como una domesticación de los instintos de muerte del ser humano, de las pulsiones de muerte, que están muy arraigadas en el ser humano. Y hay otros autores, y ahí es donde yo quiero detenerme un segundito para cerrar la charla,
que hablan de una nueva educación sentimental, porque finalmente en un país a veces tan polarizado, con tanta desinformación, con tanta ignorancia también política, resulta difícil convencer a otro a través de argumentos, porque simplemente el otro no va a escuchar los argumentos, porque usted es de aquí o usted es del otro lado, simplemente no es oído. Entonces vamos a poner un ejemplo que me ayuda a entender, a dar a entender lo que quiero decir. En los Estados Unidos en 1865 Lincoln abolió la esclavitud, ganó la guerra de secesión, pero eso no fue suficiente porque durante un siglo las leyes concretas, la vida cotidiana excluía a los negros, no podían subir a los buses con los blancos. Ahí está entonces el famoso caso de Rosa Parks, que se niega a darle el puesto a un hombre blanco, y bueno, tuvo que pasar un siglo para que la abolición de la esclavitud se tradujera en una ley de derechos civiles, que fue la de 1965, en el gobierno de Johnson. Pero entonces lo que yo quería plantear aquí con lo de la educación sentimental es esto. Mientras, por ejemplo, un hombre como Martin Luther King promovió la conciencia sobre la igualdad de derechos de los negros y en general de los seres humanos, e hizo un esfuerzo extraordinario con sus marchas, con sus escritos, con sus sermones, etcétera, etcétera, digamos, apeló un poco mucho a la conciencia de los hombres. Una persona como Louis Armstrong, un músico, se metió a la casa de los hombres blancos, generó una empatía, generó, digamos, una aceptación que era emocional, que era a través de la música, que era a través de su arte. Entonces, digamos, vean cómo esas dos influencias son muy importantes. No podemos descartar a Martin Luther King, por supuesto. Y está Armstrong para entender, y esa nueva educación sentimental significa que la razón, que los argumentos tienen un límite para convencer a los otros, que es necesario colocar a los otros frente a la experiencia, al conocimiento de la vida del diferente, de la vida del que él siente amenazado. Entonces, en la medida en que se conoce, en la medida en que se acerca, los prejuicios se van disolviendo, pero no es sencillo. Entonces, para concluir, como se me dijo que hablara de experiencias personales de mi propia familia, cuento lo siguiente. Dos tíos de mi padre fueron asesinados en la guerra de los 1000 días, en un sitio que le decían el Abanderado, el tío Manuel, el tío Adolfo. Eran conservadores. Mi padre también fue objeto de violencia en el año 36 por liberales que lo machetearon, etcétera, etcétera. Y por el lado materno, mi abuela, que era liberal, tuvo que salir de la noche a la mañana con sus hijos pequeños en una volqueta con 2 o 3 enseres, corriendo de la región del Río Negro en Cundinamarca, porque la violencia se había tomado esa región y digamos lo que hubo fue una contrarreforma agraria. La abuela perdió las pocas tierras que tenía, su propio padre fue asesinado y digamos la familia llega a Zipaquirá, después a Bogotá y comienza la vida. Entonces digamos, muchos colombianos somos hijos de una exclusión, de una violencia originaria, de un despojo, y no es fácil procesar eso porque nadie nunca nos colocó un nombre a eso, nadie nos dijo, perdone, lo siento, las cosas hubiesen podido ser de otra manera, y creo que estamos en una encrucijada, seguimos en una encrucijada, por eso es tan importante la verdad para la reconciliación en este momento,
verdad de verdad para todos, ¿no? No verdad solo judicial, ¿sí? Porque la verdad judicial está encadenada como la diosa Temis ciega a, a una manera indirecta de aproximarse a la realidad, a unos indicios, a unos testimonios. Entonces la verdad judicial son unos papeles que están en el expediente, pero no es la verdad verdadera, no es la verdad real, no es, entonces ese es el drama, digamos, de tratar de encontrar una verdad que ha huido de los hechos, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo. Queremos los colombianos conocer la verdad de lo que ha pasado en 50 años de conflicto armado. Es una locura y creo que entrar en el detalle va a ser muy difícil y yo diría una cosa, eh, no solo los muertos del conflicto armado deben ser objeto de una verdad, porque a una madre que le matan a su hijo en un atraco, eh, ¿cómo así que entonces los únicos muertos que importan son los del conflicto armado? No voy entendiendo eso del todo. Aquí hay mucho dolor a lo largo de la sociedad que debe ser eh, eh, revelado, que debe ser traducido en otros nombres y que la gente tenga una oportunidad de reivindicar lo que amó, lo que era, lo que pudo ser. Creo que ahí dejo yo porque si no entonces voy a seguir.